Quisiera hablar hoy en esta mañana acerca de algo que el Señor me ha estado ministrando, acerca de su llamado y algunos aspectos de ese llamado. Y la verdad es que ya mi hermana Ali ha predicado todo el mensaje casi. Así que el Espíritu Santo se está moviendo. No, yo no le dije lo que iba a compartir, pero el Espíritu Santo eh, se mueve en los corazones, ¿verdad? Y habla, y quiere decir que estamos en una. Y ahora le quiero decir a Olguita que me cante. Olgui, tiene la guitarra. Vamos a cantar La voz de mi amado puedo oír. La voz de mi amado puedo oír por los montes saltando viene ya. El invierno ha pasado, la lluvia se ha ido, me levantaré e iré con él. El invierno ha pasado, la lluvia se ha ido, me levantaré e iré con él. Yo soy de mi amado y él es mío. Él es mi amigo, él es mi amor. Tu amor es más fuerte, como brasas de fuego, que nunca nadie lo podrá apagar. Su amor es más fuerte, como brasas de fuego, que nunca nadie lo podrá apagar. La voz de mi amado puedo oír por los montes saltando viene ya. El invierno ha pasado, la lluvia se ha ido, me levantaré e iré con él. El invierno ha pasado, la lluvia se ha ido, me levantaré e iré con él. Me levantaré e iré con él. Yo no sé ustedes, pero yo oigo la voz de mi amado, que el tiempo ha pasado, que ya el invierno ha pasado, que la lluvia se ha ido, que es tiempo de levantarnos y ir con él, ¿verdad? Tiempo de oír su llamado de nuevo. Él está llamándonos a levantarnos, porque su llamado y su obra en nuestras vidas es para siempre.
Y aún cuando venga el invierno y la lluvia, van a pasar y nos vamos a levantar con Él. Así que yo oigo esa voz y sé que ustedes también. Así que vamos a ir a una escritura que leyó mi hermana Ali, ¿verdad? En Primera de Samuel 3, porque quiero que veamos el llamado en ciertos personajes bíblicos y cómo todos son similares y cómo hablan de nuestro llamado hoy. ¿Ah? Y dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Samuel: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Ah? Había había invierno y lluvia en ese tiempo. Y Samuel había sido dedicado al Señor porque el Señor se lo dio a su madre, ¿verdad? Ana, se lo dio a ella para que ella lo diera. Y ella le dijo: si tú me lo das, yo te lo voy a dedicar a ti. Y Samuel había sido dedicado al Señor. Pero él estaba allí con Elí, y Elí se le estaban cerrando los ojos ya. Y el Espíritu de Dios se estaba apagando. ¿Verdad? Y no había visión en aquel tiempo. Y entonces, el versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se apagase. Entonces me llamó la atención en esta vez, yo lo he leído muchas veces, ¿verdad? Pero esta vez me llamó la atención que Elí estaba en su aposento, estaba en lo suyo, ¿verdad? En su aposento durmiendo. Pero el joven Samuel, que aún no había conocido al Señor, ¿verdad? Pero estaba en el templo y estaba durmiendo junto al arca, junto al arca, junto al arca que representa a Jesús. Y antes de que Dios lo llamó antes que se acabara, y Dios nos está llamando a nosotros para que el fuego se encienda. Dios nos está llamando para que la lámpara de Dios no deje de dar visión. Y no importa la edad que tengamos, y no importa si somos grandes o fuertes o flacos o gordos, lo que importa es que estemos en el arca, ¿verdad? Que estemos en el templo, que estemos cerca de él. Dice en el 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí, heme aquí. ¿Qué? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y volvió y se acostó. ¿Ya? Él fue a su Elí, el único que conocía era Elí. Pero Elí estaba a punto de ser quitado. Y ahora Samuel iba a tener que caminar por sí solo y no iba a poder depender de Elí. Y entonces él fue y se acostó, pero Samuel no sabía, tenía que aprender, ¿ya? Y corriendo luego, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí, aunque en el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y llamándose Samuel vino a Elí, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. 2 veces, ¿verdad? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, no conocía a Jehová, sino que estaba ahí practicando, ¿verdad? Oyendo, aprendiendo. Ni la palabra de Jehová había sido revelada. Nosotros tenemos una ventaja, que conocemos al Señor y que la palabra de Dios
¿verdad? Nos ha sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Le costó trabajo no a Samuel, que no sabía, sino a Elí, que ya sabía entender que Dios estaba hablando. ¿Por qué? Porque él estaba en su aposento, él estaba en lo suyo, no estaba en lo del Señor. Y Elí, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces a Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y algo que he estado en estos tiempos hablándome el Señor es que Él está hablando. Y la que no oye soy yo, pero Él está hablando. La que no entiende soy yo, pero Él quiere que le digamos al Señor, habla, que te oigo. Y es una cosa individual y personal. ¿Verdad? Yo compartí con mi hermana a Laura en Cuba. Ella me dijo, ¿y cuándo vienes? Dígole, no, bueno, cuando el Señor me hable. Y entonces al día siguiente ella riéndose me dijo, ¿ya el Señor habló o todavía está callado? Así que Él está hablando y nosotros no oímos. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere le redimirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada. Bueno, y sigue, pero al final dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana porque él tenía que decidir si le decía eso a Elí o no, porque él amaba a Elí, ¿verdad? Él estaba con Elí, Elí era su maestro, estaba aprendiendo con Elí y sin embargo el Señor desechaba a Elí y llamaba a Samuel. El llamamiento era para Samuel ahora. Entonces Elí le dijo, dímelo todo, lo que él te dijo. Y él le dijo, y entonces Elí simplemente dijo, bueno, que Dios haga todo lo que le dé la gana, lo que quiera. Él es Jehová y él puede hacer lo que quiere. Y entonces, dice en el 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Ah? No hubo dejado caer ninguna de sus palabras. Y conversando Ali y yo, compartimos hace unos días que, ¿cómo se llama? ¿Qué nos ha hablado el Señor durante todos los tiempos? Y es importante, ¿verdad? Importante. Lo que me habló a mí no es lo que le habló a Ali, pero yo sé lo que Dios me ha hablado a mí desde que yo le conocí. Y eso yo lo he refrescado en este tiempo. ¿Por qué? Porque sé que Él está hablando y Él está extendiendo el llamado, porque la lluvia ha pasado y el invierno se ha ido y yo tengo que levantarme e ir con Él. ¿Verdad, mi hermana, mis hermanas y mis hermanos, que tenemos que levantarnos e ir con Él? ¿Están dispuestos? ¿Verdad? Yo sé que estoy sintiendo que mi hermano Carlos va a venir a la República Dominicana porque necesitamos hombres allí. Necesitamos padres en la República Dominicana. Y el Señor se lo va a decir a él. Yo no se lo puedo decir, ¿verdad? Pero el Señor se lo va a decir y él va a oír la voz de Dios y va a contestar el llamado del Señor, porque hay llamado para su vida. Hay llamado para la vida de cada uno de nosotros.
Entonces dice que después Jehová volvió a aparecer en Silo, a Samuel en Silo. Y Silo quiere decir, muy importante eso, porque Silo quiere decir un lugar de adoración y reverencia. El Señor se le apareció a Samuel en Silo porque era un lugar de adoración y de reverencia. El Cana, su padre, iba a ese lugar para ofrecer sacrificios a Dios. Y Ana, la madre de Samuel, fue allí a orar para que Dios le diera a Samuel. Así que Silo representa un lugar de adoración y reverencia. Ese lugar donde estaba Samuel al lado del arca. Y Dios no nos habla si nosotros no estamos preparados. Dios nos habla cuando estamos cerca de Él, cuando lo estamos buscando a Él. Si estamos en nuestro aposento, en lo nuestro, Dios nos deja. Dios sigue hablando, pero nosotros no lo oímos, porque para oír la voz de Dios hay que estar cerca de Él. Dice, dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos que estar cerca de Dios, a los pies, como cantaba mi hermana Olguita, ¿verdad? A sus pies. Allí permanecer, y allí vamos a oír la voz del Señor. Ahí vamos a oír la voz del Señor. Entonces quiero que vayamos a Isaías 6 para ver el llamado de Isaías. Y entonces en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Otro Elí que tenía que morirse, el rey Usías. Cuando murió el rey Usías, él vio al Señor. Él vio al Señor, tuvo una visión como Elí. Tenía que morir para que Samuel pudiera ver al Señor. Dice que esta visión que tuvo Isaías fue de gloria. Dice: sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con los 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Has visto al Señor? ¿Has visto al Señor? Si has visto al Señor, tú sabes que vio Isaías. Isaías vio al Señor en una visión sublime, alta, grande. Y cuando le vio, entendió. Ahora Olga iba a cantar otra vez. Olga iba a cantar: su gloria cubre los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ay. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían
de su mano, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Amén. Vio la gloria de Dios, vio la luz, rayos brillantes que salían de la mano del Señor. Y entonces, se vio a sí mismo, porque cuando vemos la luz, entonces sabemos dónde estamos nosotros. Y en el versículo dice, ay de mí, que estoy muerto, que soy muerto. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. ¿Ya? Y voló hacia él, hacia mí, dice él, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que he tocado tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. No tenemos que preocuparnos, porque él ya ha limpiado nuestra culpa. Gloria al Señor, que él ha limpiado nuestra culpa, que él nos ha hecho justificados y redimidos ante él para poder cumplir su llamado. Isaías no fue llamado hasta que él no entendió esto. No tenemos que ser perdonados ayer, hoy, mañana, porque ya hemos sido perdonados. Nuestra culpa ha sido tocada, y ese carbón que tocó los labios de Isaías es Cristo Jesús, que fue tomado en el altar y cumplió y quitó nuestro pecado. Libres para contestar el llamado. Y otra cosa que entendí fue que el llamado no era directamente a Isaías. Fíjense lo que dice en el 8. Después oí la voz del Señor que decía, no dice que me decía, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es decir, el llamado era para todos los que podían oír su voz. El llamado es para María, el llamado es para Alicia, el llamado es para Carmencita, el llamado es para Adelita, para todos los que pueden oír su voz. ¿Y cómo se oye su voz? Cuando tenemos visión de quién Él es y de lo que Él ha hecho por nosotros. Así que Él pudo contestar ese llamado y entró así de una vez. No dijo, oye, para mí también es el llamado. Yo no no sirvo para eso. No. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Dice que heme quiere decir, aquí estoy, envíame a mí. Así fue el llamado de Isaías. Y
y dijo, anda y di a este pueblo. Y entonces lo mandó a ser un profeta, a decir la palabra de Dios. Pero primero tuvo que deshacerse del rey Usías. Segundo, tuvo que ver al Señor y ver la luz, ¿verdad? Ver los rayos brillantes que salían de la mano del Señor. Y entonces allí él entendió que allí, en eso, estaba escondido su poder. Como Samuel entendió que en Silo, al lado del arca, ¿verdad? Estaba en la adoración y en la reverencia y en lo que representa a Cristo estaba la voz del Señor. Él ya no tenía más problema cuando el Señor le decía a Samuel, ya él sabía. Y cuando el Señor le decía a Isaías, ya sabía, porque habían tenido una experiencia a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Y en este tiempo Dios está hablando Dios está hablando de nuestra condición espiritual. Dios quiere que pongamos asunto a nuestra condición espiritual para poder oír la voz de Dios. No quiere decir que mire a tu pecado, porque ya tú has sido limpiada de tu pecado, sino ahora que ya has sido limpiada, ahora que ya has sido renovada, ahora que has sido restaurada por el Señor Jesucristo. Mira que siempre le busques, que siempre estés a los pies de Jesús. Y es una cosa individual. No puedo hacerlo yo por ti ni tú por mí. Tenemos que hacerlo cada uno individualmente. En Mateo 22:14 dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y eso me tenía un poco a mí preocupada, ¿verdad? Porque muchos son los llamados, pero entonces no escoge a todo el mundo. Y el Señor me habló de que el llamado es para todos. Está siendo hecho. La voz de Dios ha salido. Pero si yo no estoy en eso, yo no lo voy a oír. Y entonces el Señor escoge a los que lo oyen. ¿Verdad? El Señor escoge a los que lo oyen. Y siempre hay lugar para empezar, ¿ya? Para poder oír la voz del Señor. ¿Y por qué en la iglesia decimos qué pocos hay en la iglesia? No importa, pero hay un remanente que ha propuesto estar a los pies de Jesús y oír su voz y ser renovado y oír su llamamiento. Yo quiero seguir su llamamiento. Yo quiero estar a los pies de Jesús. Yo quiero saber qué quiere que yo haga en este tiempo, ¿verdad? Porque Él me ha hablado otras veces, pero en este tiempo, ¿qué el Señor quiere que yo haga? En Romanos 10:17 lo apuntan, yo se lo voy a decir, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la voz del Señor para que la fe crezca. Y él pudo oír porque cuando murió el rey Usías, Isaías estaba en la presencia del Señor. En Romanos 6:3, vamos a leer Romanos 6:3 y 4. Dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultura juntamente con él para muerte. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Él lo ha hecho, ¿verdad? Somos muertos con él y resucitados con él. El entierro del viejo hombre
se llama eso. Tenemos que enterrar lo que éramos para que lo nuevo resucite. El entierro del nuevo hombre. Y Cristo, sin tener que hacerlo, ¿verdad? Fue muerto y sepultado, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Él no tenía que hacerlo, no necesitaba morir. Y él no se necesitaba resucitar porque él vivía con el Padre, estaba con el Padre sentado. Y entonces aquella gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese. Pero él lo hizo para que tú y yo podamos en él estar también con Cristo. Dice algo que, un canto que María me enseñó que dice, algo sucedió. Todo se transformó cuando di mi vida al Señor. Lo que amaba aquí perdió valor y mi vida di al Salvador. Algo sucedió. Todo se transformó cuando di mi vida al Señor. Y eso fue lo que yo vi, ¿no? En su vida, ¿no? Que todo se transformó en su vida porque ella dio su vida al Salvador. Y eso es lo que yo quiero hacer y lo que estoy tratando, lo que estoy haciendo para que ya las cosas no me importan tanto, ¿verdad? No nos importa dejar de pasear el domingo por la mañana para estar en la iglesia, o el sábado, o dejar de hacer algo que queremos para irnos a un viaje o para preparar, ¿sabes? Para estar todos los días en una computadora o en un radio, ¿verdad? Y después irnos a trabajar, no importa, porque algo sucedió. Todo se transformó porque hemos dado nuestra vida al Señor. Vamos a ver Isaías, el versículo 9, ¿qué pasó? Antes de seguir con eso, dice el versículo 9, anda y di a este pueblo, le dijo a Isaías. Y desde ahí en adelante, Isaías siguió adelante, siendo profeta del pueblo de Israel. En Gálatas, vamos a ver a Pablo ahora. ¿Ya? Vimos a Samuel, vimos a Isaías, y ahora vamos a ver a Pablo. Y en Gálatas 1, 15 y 16, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre. Qué tremendo. Cuando le agradó a Dios, Pablo era sincero en lo que él hacía. Él perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que eso era lo correcto, lo que Dios quería. Y entonces Dios le permitió eso y llegó el momento en que le plació a Dios revelar a su Hijo Jesucristo en él. Y vamos a ver en Hechos 9, el llamado de Pablo. Dice en el 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, qué lindo, camino con mayúscula, alguien de este camino que lo trajese preso a Jerusalén. Él había estado en la muerte de Esteban y él no lo mató, pero él lo permitió, ¿verdad? En la muerte de Esteban. Y más yendo por el camino, fue por el camino para encontrar a los del camino y se encontró con Jesús. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, ¿verdad? Como a Isaías.
su gloria cubrió los cielos. Entonces Pablo se llenó de su alabanza y cayendo en tierra vio una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No perseguía a los del camino, sino que perseguía a Jesús cuando perseguía a los cristianos. Y los que nos persiguen a nosotros, no nos persiguen a nosotros, persiguen a Jesús. Persiguen a Jesús. Esto no es de carne y sangre. Esto es el reino de Dios. No consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? No le conocía. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón. Él, temblando, a aquel gran guerrero que iba buscando a los del camino, para prenderlos y para llevarlos a la cárcel, dijo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oyó la voz de Dios, Dios se le reveló: yo soy Jesús. Y ahí él entendió quién era Jesús. Y le dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Cuando yo me encontré con Jesús, tenía 12 años. ¿Verdad? Me hablaron de Jesús y corrí. No sé lo que predicó el predicador. Yo solo sé que yo iba en busca de Jesús. ¿Verdad? En busca de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa que te dar cosas contra el aguijón. Y todos los que no son por Jesús persiguen a Jesús. Todos los que no son por Jesús están contra Jesús. Y no pueden oír la voz hasta que Jesús nos les sea revelado. Así que cuando nosotros prediquemos que Jesús les sea revelado. Que Jesús les sea manifiesto, para que puedan oír la voz de Dios. Entonces Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que has de hacer. Hasta que él no vio y se rindió el Señor, el Señor no pudo llamarlo. Ahora lo llamó, ¿verdad? Y le dijo: entra a la ciudad y ahí se te va a decir todo lo que has de hacer. Dice que Pablo, que se llamaba Saulo en ese momento, ¿verdad? Saulo no comió, ni tomó agua, ni dijo nada. Él estaba ciego. Su vista en lo natural había sido quitada para poner una vista espiritual. ¿Ya? Tenemos dos opciones: lo miramos con los ojos de la carne o miramos con los ojos del espíritu. Y Saulo miró con los ojos del espíritu, ¿verdad? Y esperó. ¿Y cuántos días esperó? 3 días. Porque había que haber una resurrección para Saulo. Había que haber una restauración de él. Y dice en el 8, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, porque Ananías sabía de él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada, ¿cómo se llamaba la calle? Derecha. No a la calle se llamaba derecha también. Y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él, ¿qué hacía ya? Pablo ya oraba. Él oraba. Él estaba ciego, él no entendía lo que le había pasado, pero él sabía quién era Jesús y él oraba. Y ha visto en visión a un varón, ya tenía visiones Pablo tan pronto, en 3 días. Un varón llamado Ananías,
y vio en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le entró temor porque conocía quién era Pablo. Respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él tenía razón, ¿verdad? Él tenía razón de no querer ir a ver a Saulo. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Ananías tenía que ir, aunque tuviera miedo. Y nosotros tenemos miedo. Yo no sé ustedes, pero yo después de 2 años sin ir a ninguna parte, cuando viajo le tengo miedo al aeropuerto. Después de haber cogido 17,000 aviones, ¿verdad? Pues yo le tengo miedo al aeropuerto. Y le tengo miedo a las maletas. Y le tengo miedo a... Tengo miedo. ¿Ya? Y el Señor me está ejercitando de nuevo. Porque Él me dijo: ve, ve. Ve, y tengo miedo de ir a Cuba, pero voy a ir a Cuba porque Él quiere que yo vaya, porque me habló. Entonces, si Él me habló, yo tengo que hacerlo. Entonces aquí dice que fue entonces Ananías en el 17 y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Wow. Eso sí es malo, ¿verdad? Que Dios no hace excepción de personas. Y a veces los que nos parecen que no merecen que le hablemos, ni que los tratemos, ni que los amemos, ¿verdad? El Señor los ama. ¿Ya? Le dijo: hermano Saulo, en el 17, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que así fue el encuentro de Jesús con Saulo de Tarso. Vamos a ver en 2 Corintios 9, 16, dice: pues si anuncio el evangelio, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Lo anunciaba y no tenía por qué gloriarse, porque le era impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Jesús se le reveló y él se rindió. Y ahí estaba para anunciar el evangelio. En 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Ya? Dios le amó a pesar de quien era Saulo. Dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo siento mucho, pero ya no podemos vivir para nosotros porque Él nos amó. Si de verdad valorizamos el amor que Él nos tuvo, si de verdad valorizamos que Él haya muerto en la cruz por nosotros sin tener que hacerlo,
que nos ha llamado a pesar de lo malcriados que nos ponemos. Nosotros nos ponemos malcriados con el Señor. Y a pesar de esa malcriadez, el Señor nos ama. Y el Señor nos ayuda, ¿verdad? En nuestra debilidad. Dice que la palabra constriñe quiere decir obligar, apremiar, exigir y exhortar. Así que el amor nos obliga, el amor nos apremia, el amor nos exige, el amor nos fuerza, nos fuerza. Cuando empezamos a servir, el servicio se convierte en algo natural en mi vida. Y quiero poner de ejemplo a mi hermana Ali, que le encanta servir. Y yo a veces le digo, pero Ali, siéntate, que otra persona lo puede hacer, pero está en su ser. El Señor le ha dado a ella un don de servicio. Y ella no puede estar sentada. Ella tiene que pararse y fregar y coger y llevar y hablarle a los, ir a buscar a los hermanos y traerlos y preparar las cosas porque Dios le dio un don de servicio. Dice que Oswald Chambers dice que el servicio es cuando se derrama lo de Dios en nosotros, es tanto que se derrama en servicio. Entonces, si tú no estás con el Señor, si tú no estás a los pies de Jesús, si no, tú no estás junto al arca, si tú no ves los rayos brillantes saliendo de su mano, no te vas a derramar en servicio. Pero cuando tú estás ahí y cuando tus ojos ven primero lo del Señor, entonces el servicio se va a derramar automáticamente en nosotros. Eso es servir al Señor. Vamos a leer para terminar Filipenses 3. Filipenses 3. Okay. Dice Filipenses 3. Vamos a empezar en el versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, tenía una gran posición, había estudiado a los pies de Gamaliel, uno muy importante, pero no había estudiado a los pies de Cristo todavía. ¿Ya? Y todas esas cosas él las tiró por basura cuando se encontró con el Señor Jesús, y Jesús se le reveló. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ah? Para que Cristo me llame, lo tengo por basura. Para que Cristo me use, lo tengo por basura. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. A veces cogemos en este versículo algunas cosas nos gustan, otras no, ¿verdad? Pero Pablo las quería todas. Quería el poder de su resurrección, quería la participación de sus padecimientos. Por eso él decía, y sufro en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su iglesia. Entonces él, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo llegó? No es que lo crucificaron, no era que lo iban a crucificar, era que llegando a ser semejante a él en su muerte, es que él no iba a tener peros para el Señor, ¿verdad? Él iba a dejar de ser Pablo para ser del Señor. Como Cristo dejó de ser Dios y se hizo hombre,
para salvarnos a nosotros. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquí aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, a ver si logro así. Dios nos ha llamado con un propósito, a cada uno en particular. ¿Quieres ese propósito o te quieres quedar a media? ¿Ya? Yo quiero todo lo que Él tiene. Yo quiero todo lo que Él tiene. Yo sé que ustedes también, porque Dios ha llamado un remanente que ha oído la voz del Señor. No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta del supremo llamamiento. Hacer de Él, hacer su voluntad, ser uno con Él, a servirle, a oír su voz y funcionar en aquello para lo cual, también estaba viendo que Él no nos dice, el llamado es para que hagas la alabanza, por ejemplo. Él nos llama. Y entonces, cuando nosotros entramos en el llamado, nos dice, oye, pero tú tocas muy bien la guitarra y tú cantas muy bien. Como llamó a Susi y a Olgi y a Paul, ¿verdad? Para adorar al Señor. El Señor me llamó a mí y yo sé positivamente que no es para la alabanza, aunque yo alababa al Señor, pero no para dirigir, la verdad, porque yo no sé cantar. Entonces el Señor, ahí se ríe Carmencita porque ella también tiene el don de la música. Pero el Señor nos va mostrando para que Él nos desea, para que Él nos llama. Y hasta la meta, hasta el fin de aquello que Él tiene para nosotros. Y el Señor, las cosas que dejamos lo que queda atrás y atrás hemos sido en servicio para Él también, ¿ya? Pero hay fruto de lo que hemos hecho atrás, pero ahora nos movemos hacia adelante. ¿Qué quiere el Señor ahora, en este tiempo, en este momento? ¿Ya? Así que todos los que somos ya perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentir, esto también lo revelará Dios. Pero dice, los que somos perfectos, nosotros somos perfectos, aleluya, gloria al Señor, Él nos ha perfeccionado, nosotros somos perfectos, nosotros los que somos perfectos. Y no sé, siempre el Señor me pone a mi hermano Carlos en el corazón. Él me tiene, tú estás en mi corazón, mi hermano Carlos. Y tú eres un padre para muchos. Y los niños que tú enseñaste llevan la semilla de Él, porque tú escogiste enseñarlos. Tú escogiste, en vez de estar en la reunión y ser alguien que hacía otra cosa que parecía más importante, tú escogiste enseñar a los niños. Y esos niños llevan la semilla que tú les plantaste. Y ahora hay más para ti en este tiempo. Y el Señor te va a seguir revelando qué quiere el Señor para este tiempo en tu vida. Pero yo oro por ti. Yo sé que tú oras por mí también, porque yo te amo en Cristo Jesús y sé lo importante que ha sido para la iglesia en Sarasota y para la iglesia en Miami y para la iglesia en Perú y para la iglesia en la República Dominicana y para la iglesia en Cuba, tu presencia como siervo de Dios.
Así que, hermanos, sigamos adelante y no dejemos por este tiempo de seguir adelante. Mi hermana Adelita, también te tengo en mi corazón y estuvimos hablando de ti el otro día, de cómo alguien mencionó cómo tú escribes lo que recibes y lo compartes. Y lo compartes. ¿Ah? Porque Dios te ha llamado a estar en él, a oír su voz. Y tú lo que tú compartes, lo escribes y lo compartes, es palabra del Señor para nosotros. Así que le doy gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar. Señor, te presentamos nuestras vidas. Te presentamos nuestra vida para todo lo que tú quieras, Señor. Te presentamos nuestra vida para tu llamado. Muéstranos, Señor, tu llamado en este tiempo, porque el invierno ha pasado y la lluvia se ha ido y ahora me levantaré y iré contigo, Señor. Ahora me levantaré e iré contigo a todo lo que tú tengas para nosotros. Iremos, Señor. Gracias, Padre. Amén.